Bienvenidos al espacio Aprendiendo de, un espacio exclusivamente dedicado para las personas que encontramos en la Biblia. Personas que hicieron lo bueno, pero personas también que hicieron lo malo. Y las mencionamos para no caer en esos mismos errores. En las últimas semanas estamos aprendiendo un poquito de los colaboradores de Pablo, que tuvo un montón. Hace unas semanas hablábamos de Febe, Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Aquí Pablo ciertamente sabía el valor de lo que la mujer podía hacer al servir en la iglesia. Aparentemente Febe estaba de camino a Roma. Pablo envía una recomendación de esta hermana en Cristo para que los romanos la recibieran y apoyaran durante su estancia en Roma. Os recomiendo. Si buscas os recomiendo en internet, su traducción es una recomendación importante. Era una gran necesidad legítima de este tipo de asistencia y muchos engañadores habían en estos tiempos, querían tomar ventaja de la generosidad de los cristianos. Aquí Pablo nos está dando una lección. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, que además menciona diaconisa, que es la misma palabra traducida para siervo en otros lugares. Podríamos decir que Febe era un diácono femenino en la iglesia, ya sea por su reconocimiento formal o por medio de su servicio en general a la congregación. Si tú lees otras traducciones bíblicas, hay muchas veces que la traducción antigua de la palabra es en griego, que es diáconon, como diácono, cuando habla del hombre, ¿verdad? Pero cuando menciona a la mujer, la menciona como sierva. Me gusta la parte que dice, porque Febe ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo le da a Febe uno de los mejores complementos que alguien puede dar. Ese tipo de ayuda práctica es esencial para hacer la obra en el negocio del Evangelio. Para que el Evangelio se extienda, nosotros tenemos que ayudar a muchos. Y Pablo está recomendando a Febe. Pero si lees el significado de Febe, gracias a internet lo podemos ver, este nombre es la forma femenina de un título dado al dios pagano de Apolo. El título significa el iluminado. Curioso, ¿verdad?, el nombre de Febe. Si sigues leyendo las cartas de Pablo y si sigues leyendo Romanos, llegas al versículo 3 y Pablo saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. A Priscila y Aquila se les menciona también en Hechos capítulo 18, versículo 2, en Hechos capítulo 18, versículo 18 y en Hechos capítulo 18, versículo 26. Son asociados a Pablo. Además eran ayudantes también de Apolo. Hay una cita que menciona Spurgeon, de hecho el otro día la estaba leyendo, sobre Priscila y Aquila, y dice que cuando dos corazones enamorados se unen, ellos cumplen maravillas. ¿Qué asociación tan diferente en el núcleo alrededor de los nombres de Priscila y Aquila? Esto es lo que dice Spurgeon, y hace una comparativa con Ananías y Safira. Aquí hay un marido y una esposa que han conspirado en hipocresía contra los hermanos, contra la iglesia. Pero vemos a Priscila y Aquila, un matrimonio unido, en sincera devoción a Dios y a los hermanos. Romanos 16, versículo del 5 al 16, habla de Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Curioso, ha trabajado mucho entre vosotros, pero Pablo le está diciendo saludadla. Es decir, que está viva, pero que a lo mejor ya es una mujer mayor, es una anciana, ya no tiene fuerzas para servir como antes en el ministerio.
la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles. Hemos hablado de Apeles hace unas semanas. Aprobado en Cristo. ¿Cómo nos gustaba ser de pequeños, o decir en la escuela dominical, me gustaría ser como Jesús, me gustaría ser como José, como Daniel, me gustaría ser como Pablo, ¿no? Me gustaría incluso ser como Job, a pesar de todo lo que sufrió. Pero sinceramente, cuando leí sobre Apeles, no el padre Apeles que hemos tenido aquí en España, en los medios de comunicación, sino este Apeles, solo dice saludad a Apeles aprobado en Cristo. No aprobado por el hombre, no aprobado por la congregación, no aprobado por un ministerio, aprobado en Cristo. ¿Cómo me gustaría ser como Apeles? Y que un hermano pueda decir aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Este versículo me llama la atención. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Curioso. Está mencionando a la familia, pero no está saludando al propio Aristóbulo. Está mencionando a las personas que viven en esa casa, pero no al propio Aristóbulo. Esto dice mucho. Si buscas información en internet sobre Aristóbulo, lo primero que puedes encontrar es información de Spurgeon. Sí. Y esto es lo que dice Spurgeon. ¿Dónde estás, Aristóbulo? Ese no es tu nombre. Quizás, pero tu carácter es el mismo de aquel romano sin regeneral de la cual su familia conocía al Señor. Yo puedo hablar en el nombre de Dios buenas palabras y palabras de consuelo para tu esposa y para tus hijos, pero yo no puedo hablar así de ti. Aristóbulo. Saludad a la casa. Curioso que Pablo menciona nombres, menciona padres de familia, menciona mujeres, menciona madres, pero aquí está mencionando la casa de Aristóbulo y no al propio Aristóbulo. Es decir, que a lo mejor esa casa puede ser su mujer, pueden ser sus hijos, algún familiar, o los siervos, los criados, estaban convertidos a Cristo, pero Aristóbulo no. En nuestras casas a lo mejor pasa eso también, que a lo mejor el padre y la madre son convertidos, conocen a Cristo, pero a lo mejor su hijo no lo conoce. O al revés. O a lo mejor un familiar lejano, un tío, puede ser un primo. A lo mejor nosotros conocemos a Cristo, pero ¿y el resto de nuestra familia? ¿Nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos? ¿Nosotros estamos haciendo lo propio por llevarles el Evangelio? ¿Por predicarles las buenas nuevas? Son algunos colaboradores de Pablo, pero yo me quiero centrar en un hijo y en especial en una madre. Va a ser algo breve, porque el otro día leía Marcos capítulo 15, versículo 21, y me detenía en este versículo. Habla sobre la crucifixión y la muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Solo lo menciona Marcos capítulo 15, pero hay referencias en Mateo capítulo 27, versículos del 32 al 56, y en Lucas 23 y en Juan 19. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Y curiosamente, Pablo, en su carta de Romanos capítulo 16, dice lo siguiente: saludad a Rufo y a su madre. No sé, pero leyendo este versículo, yo empiezo a enlazar cosas. Puedo pensar incluso que este Rufo que menciona Pablo en este pasaje es el mismo Rufo de Marcos capítulo 15. Porque ya en ningún otro momento de los evangelios y de las cartas de Pablo se menciona a Rufo. Es curioso. Es posible que Simón de Cirene fuera la esposa del personaje que menciona Pablo.
saludad a Rufo y a su madre, que ha sido para mí como madre. Podemos especular, podemos relacionar las cosas y podemos decir que Rufo era hijo de Simón de Cirene, como bien dice la palabra, y podríamos decir que esta mujer podría ser la esposa de Simón de Cirene. Saludad a la hermana Pérsida. ¿Te acuerdas de este pasaje que hemos leído? La cual ha trabajado mucho en el Señor. Otra mujer que ha trabajado mucho en el Señor como María. Es decir, que podemos deducir que ya era una mujer anciana, o a lo mejor se había quedado viuda, a lo mejor no tenía fuerzas, pero Pablo las manda a saludar, es decir, que siguen vivas, pero que ya no están trabajando como antes. Y después sigue el versículo: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo era un nombre común en el Nuevo Testamento, incluso en esclavos, incluso en siervos. Escogido en el Señor, dice. Tiene la idea de que Rufo tenía algo de eminencia entre los cristianos en Roma. Era reconocido. En realidad no se refiere a su elección en Jesús. Pero aquí Pablo le está mencionando, escogido en el Señor. Vaya título, ¿eh? ¿No te gustaría que dijeran Pablo escogido en el Señor? Daniel escogido en el Señor, Juan escogido en el Señor, María, Juana escogida en el Señor. Pero me llama la atención lo que sucede con su madre, que no menciona el nombre. No menciona el nombre de la madre de Rufo. No la menciona para nada. Solo dice, saludad a su madre y mía. Si notas las mujeres que se mencionan en el capítulo 16, que estamos leyendo de Romanos, Febe, Priscila, María, Trifena, Trifosa, la madre de Rufo, Julia, se dice que estas mujeres han trabajado para el Señor y muchas de ellas también están trabajando. Y hoy en día, en la congregación, hoy en día en el ministerio donde nosotros estamos trabajando, aquí en la ONG Remar, hay muchas mujeres, hay muchas Febes, muchas Priscilas, muchas Marías, muchas Trifenas y Trifosas, muchas madres de Rufo, muchas Julias, que están trabajando en el Señor. Incluso hay muchas mujeres que están en el anonimato, pero están ahí, todos los días, trabajando en la obra del Señor, por amor a Dios en primer lugar, y por amor al prójimo. Ahora nota su labor para el Señor. Algunas, como Trifena y Trifosa, que por cierto yo a mis hijas no las llamaría Trifena y Trifosa, aunque el significado, si lo buscas en internet, es todo lo contrario, es más bonito el significado que el propio nombre, trabajan en el Señor. O sea, están trabajando en tiempo presente. No como María y no como nuestra otra compañera que hemos mencionado, Pérsida, que han trabajado. Aquí estas dos están trabajando. Es decir, podríamos decir que eran hermanas por su nombre, muy parecido, Trifena, Trifosa. Estaban trabajando. Podríamos decir que eran jóvenes, que habían recibido al Señor en ese momento y en ese primer amor están sirviendo al Señor. No lo menciona la palabra, pero dice que están sirviendo en el Señor. Otras como Pérsida han trabajado mucho en el Señor. Así que hay distinciones y hay grados de honor entre los creyentes y estos se han graduado, entre comillas, por la escala del servicio, por lo que están haciendo en la comunidad, en el ministerio, en la iglesia. Es un honor el trabajar para Cristo y es un honor trabajar con hermanas y hermanos que están trabajando en el ministerio. Y es un honor más grande trabajar mucho y dar buen fruto. Yo digo una cosa, cualquiera, al unirse en la iglesia cristiana, desea un lugar o una posición, honor y respeto, el camino para ello es ese, trabajar, ora y elabora. Y esto no lo digo yo, lo dice Charles Spurgeon. Si quieres una posición o un lugar, un reconocimiento, trabaja, sirve a los demás. De los 24 nombres mencionados en esta carta de Romanos 16, 13 ocurren en inscripciones o documentos conectados con Roma. Es decir, que había una colonia de cristianos en Roma, bien grande. Seguramente había cristianos en las casas del César, como menciona Filipenses capítulo 4, versículo 22. Así que Pablo se dirige a los siervos que están trabajando
en Roma y seguramente para César. Y esos hombres y mujeres, siervos, se convirtieron a Cristo. ¿Podría alguna mujer recibir un atributo o un título más grande de un hombre más que el que está mencionando aquí Pablo? Si lo lees de nuevo, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Hay muchas mujeres en los ministerios, en las congregaciones, que ejercen como madres de diáconos, de pastores, de miembros de la iglesia. Hay muchas mujeres que hacen esa labor, y a lo mejor esa labor las hacen ellas porque otras madres no lo hacen. Vaya palabras de Pablo, sencillas pero directas. Es como decir, todos ustedes conocen a la madre de Rufo y no hay necesidad de llamarla por su nombre, porque no la menciona. Ella es querida y se la ve por sus actos. Como dice Bruce Wayne en una de las películas de Batman, la primera de Batman Begins con Christopher Nolan, da igual cómo me llame, da igual quién sea, se me conoce por mis actos. Y aquí Pablo no menciona su nombre, pero se la reconoce por sus actos. Ha hecho de madre para Pablo. Y yo ya te he dicho, y a lo mejor me equivoco, yo creo que no. Yo es lo que pienso, cuando en la Biblia hay personas que no mencionan su nombre, yo puedo ser esa persona. Tú puedes ser una madre de Rufo, tú puedes ser una madre como está mencionando aquí Pablo. Tú puedes ser madre para muchos hermanos y hermanas en el ministerio, en la congregación, en la familia, en tu puesto de trabajo. Tú puedes aconsejar, tú puedes animar, tú puedes alentar. Tú puedes ser una madre, como menciona aquí Pablo. La madre de Rufo, así se la reconoce. Radio Solidaria, una radio comprometida.